¿Conoces al apóstol Pablo? ¿Has oído del apóstol Pablo? ¿Has leído algo del apóstol Pablo? Y no necesariamente biografía, pero ¿has leído algo que el apóstol Pablo haya escrito? Ahorita estamos en nuestro devocional, acabamos de leer el libro de los Hechos o la mitad del libro de los Hechos y narra cómo aparece Pablo en escena, todavía nombrado Saulo. Y entiende esto, hoy vamos a estudiar del apóstol Pablo y vamos a conocer cómo su llamado, su transformación y su crecimiento al liderazgo en la iglesia. Y fíjate esto, el apóstol Pablo, algunos dicen que es, después de nuestro Señor Jesucristo, la persona que más ha influenciado aquí en la tierra. Qué tremendo, ¿no? Y entonces, es un hombre que hizo 3 viajes misioneros, sembró iglesias por todo el imperio romano en esa época, escribió 3 epístolas. En nuestra Biblia tenemos los evangelios y luego vienen las epístolas, las 13 primeras epístolas después del libro de los Hechos, a partir de Romanos, antes de llegar a Hebreos, todas esas son del apóstol Pablo. Algunos dicen que Hebreos, que no sabemos con certeza quién le escribió, algunos dicen que Pablo también escribió Hebreos, y Lucas era el discípulo de Pablo, entonces el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos que escribió Lucas tenían también la influencia de Pablo. Entonces Pablo, el 60% del Nuevo Testamento, él tuvo que ver con él. Entonces es una figura, un hombre, un teólogo que escribió grandes cosas, plantó iglesias, batalló en esa época la persecución, resistió y caminó. Y a lo mejor si tú tuvieras que imaginártelo, no tenemos una fotografía del apóstol Pablo, ¿no? Pero si tuvieras que imaginar, un hombre seguro, un hombre fuerte, un hombre determinado, ¿cómo te lo imaginarías, no? A lo mejor te lo imaginarías así como que un gigantón, así con barba, fuerte, con una mirada así de fuego. Y dicen que Pablo era un hombre bastante bajo y su físico no necesariamente era muy impactante. Aún dicen que tenía dificultades para comunicarse, no para escribir, porque escribe pero padrísimo, pero para comunicarse. Y en todo esto tú, como que dices, bueno, como que contrasta a una persona tan segura que logró tanto. Porque la seguridad a veces tú y yo la ponemos en el exterior, en los contactos o en los logros. Pero estamos estudiando en esta serie que la seguridad viene de nuestra identidad, de conocer nuestro valor y de entender perfectamente nuestro propósito. Y quiero que estudiemos al apóstol Pablo y veamos cómo se transforma de un hombre bastante inseguro, ¿sí?, a un hombre que en unos pocos años trastornó, así dice el libro de los Hechos, trastornó, ¿sí?, el mundo conocido en esa época. ¿Estamos así? Entonces le conocemos porque lo vemos aparecer en el libro de los Hechos, y el primer evento donde lo vemos es cuando se lleva a cabo la muerte de Esteban. Entendemos que Pablo quizá nació en el año 9 después de Cristo. Entonces, si Cristo nació en el año 0, le llevaba 9 años después nació el apóstol Pablo. Fue criado judío, pero un judío fariseo, celoso de las tradiciones. ¿Te acuerdas que Jesucristo traía pleito con los fariseos? Y los fariseos, fueron los que llevaron a la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo por su religión cerrada. Y así era este Pablo. Él se dice que era fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, que era un gran maestro de los fariseos. Y se menciona nuevamente por primera vez cuando está sucediendo la muerte del primer mártir cristiano, que es Esteban. Calculamos que es en el año 37 después de Cristo. Y Pablo ha de haber tenido al final de sus 20 años, era todavía un joven, si todavía no tenía 30 años, tenía al final de sus 20 y tantos años tenía. Mira lo que dice Hechos 7:58, narrando el momento donde muere Esteban. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces vamos a entender que, Pablo es Saulo, pero de repente vamos a ver cómo de repente se le llama más Pablo que Saulo, pero ahorita le vamos a llamar Saulo. Saulo es el nombre hebreo de Pablo y Pablo es el nombre romano de Saulo, ¿sale? Normalmente se le ponían 2 nombres y entonces era Saulo Pablo, y aquí lo está refiriendo Lucas como Saulo.
Y entonces dice, y apedreaban a Esteban mientras invocaban y decía, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y esto es algo profundísimo, es como para otra prédica, pero estaba ahí Saulo consintiendo de la muerte de Esteban. Y Esteban, siendo apedreado, perdonó a los que lo estaban apedreando, incluyendo a Saulo. Algunos estudiosos dicen, aquí está sucediendo el milagro del rescate de la vida de Saulo, que vino por el perdón de ese primer mártir Esteban. Así que perdona, porque tú no sabes lo que estás perdonando si estás levantando ahí unos futuros Pablos en tu perdón. Pero bueno, ese es un paréntesis. Y ahora vamos a leer la conversión de Pablo, que está en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Nuevamente, Hechos es un libro histórico y es interesante porque los primeros 9 capítulos habla de la iglesia, pero a partir del capítulo 9 que aparece Pablo, ya se convierte casi en la biografía de Pablo este libro, en sus viajes misioneros en la iglesia de Antioquía y cómo va sembrando todas estas iglesias. Y quiero ir leyendo contigo capítulo 9 del libro de los Hechos, la conversión de Pablo, y vamos a ir estudiándolo. Este es uno de mis momentos favoritos de la semana, que abramos la Biblia juntos. ¿Sí? Y vayamos descubriendo, ¿sí?, todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estás listo? ¿Sí? Entonces comienza diciendo aquí, Saulo, entonces entiende, estamos hablando de Pablo, pero se le dice Saulo. Ya no le vamos a decir ahorita un rato Pablo, pero cada vez que diga Saulo es el apóstol Pablo, San Pablo, ¿sale? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ¿no? O sea, respirando, o sea, tenía un celo y tenía un enojo, o sea, no quería saber nada de Jesucristo ni de los seguidores de Jesucristo, le decía seguidores del camino. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Entonces no solamente estaba ahí dando lata en Jerusalén a los seguidores del camino, a los discípulos de Jesucristo, sino que ahora pidió cartas y se fue a Damasco, que es otra población, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿sí? ¿Sabes quién es el camino? Jesucristo es la verdad, la vida y el camino. Nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces cuando alguien te pregunta, oiga, ¿cuál es el camino? Le dices, Jesucristo. No se vaya a extraviar, ¿sale? Ok, entonces, los traje presos. Mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿De dónde venía el resplandor de luz? Del cielo, ¿sale? Entonces, aquí estaba sucediendo algo sobrenatural. Pablo iba a perseguir, a matar, a apedrear, a encarcelar, ¿sí? Pero de repente el cielo tenía otro propósito, otra agenda para Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, este es lo primero que sucedió en su conversión. Él cayó. Y a mí me habla de ser vencido. O sea, algunos en la tradición dicen que venía a caballo y cayó del caballo. No sabemos si venía a caballo o no, pero lo que sí sabemos es que cayó a la tierra. Algo lo confrontó, la luz del cielo lo confrontó, Dios mismo lo confrontó. Y fíjate, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En mi Biblia cada vez que habla Jesucristo lo ponen en letras rojas. Aquí está, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En letras rojas. Entonces está aquí Jesucristo hablándole directamente a Saulo y lo vence. En su agenda que venía, en el ritmo que tenía, lo tiró al cielo. Y es lo primero que tiene que suceder en nuestra vida. Tenemos que ser vencidos por Dios. Muchas veces tú estás caminando en tu agenda, a tu manera, y sí tienes a Dios, pero como que Dios da vuelta alrededor de ti, ¿no? Tú eres el sol, ¿sí? Y Dios es así como que la luna que da vuelta alrededor de ti. Pero llega un momento, el momento de la conversión es donde nos tira, nos confronta, y entonces, ¿sí?, más bien ponemos a Dios en el centro y empezamos a ser los satélites que vamos alrededor de Él. Cayó, fue vencido. Y luego dice, entonces Saulo indagó, y esto es muy importante, él dijo, ¿quién eres, Señor? Qué buena pregunta. Ahora entiende, no dijo, ¿quién eres, amigo? O ¿quién eres, fuerza extraña? No, dice, ¿quién eres, Señor? Él supo, él reconoció
que era Dios mismo que estaba ahí confrontándolo, ¿no? Y diciendo, ¿por qué me persigues? Y claro que Pablo sabía cuál era su agenda. Traía ahí la bolsa llena de cartas para perseguir y decía, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres, Señor? O sea, dentro de sí decía, ay, que no vaya a ser que al que estoy persiguiendo, ¿no? Y resulta que sí. ¿Quién eres, Señor? Y esta es una pregunta que todos tenemos que responder. ¿Quién es Jesucristo para ti? Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú y yo tenemos que responder esta pregunta. Me gustaría respondértela por ti, ¿sí? Y te puedo soplar, pero tú la tienes que responder. Tú tienes que saber y tienes que hacer esto. Y esto me gusta porque esa es la siguiente. Indagó. Primero cayó, después indagó. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces es así como cuando un caballo está dando patadas, ¿sí? Y está dando patadas contra el aguijón. O sea, diciendo, ¿qué estás haciendo, Pablo? Pero aquí se muestra directamente y Jesucristo. Yo soy Jesús. Y entonces, primero cayó, después indagó. Y el Señor le contestó, yo soy Jesús, ¿no? Y lo tercero en el versículo 6 dice, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces cayó, indagó, y lo siguiente es que buscó guianza. ¿Qué quieres que yo haga? Qué bueno que preguntó, ¿no? O sea, como que no se puso a discutir, no se puso a minimizar. No, Jesús, ¿cómo crees? Era pura broma, ¿sí? Lo de Esteban fue un accidente. No, ¿cómo? O sea, simplemente dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? ¿Voy a caer aquí muerto? ¿O qué sigue? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces buscó esa guianza y le dijo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Ya que hay algo muy interesante porque está Jesucristo hablando directamente con Pablo, y cuando Pablo le pregunta un poquito más, ya Jesucristo ya no le habla directamente, le da las instrucciones, pero vamos a ver ahorita adelante cómo le manda a otro discípulo para que le hable a Pablo. Y en ocasiones esto es un buen ejemplo para nosotros y una buena enseñanza, porque tú y yo estamos buscando de Dios y le decimos, Dios, háblame, ¿no? Y de repente llega alguien y te dice, oye, ¿por qué no haces esto? Espérame, háblame tú, Señor. Oye, que el Señor te está diciendo esto. No, espérame, no. Yo quiero que tú me hables, ¿no? Y el Señor te dice, te estoy hablando a través de la iglesia, te estoy hablando a través de tu mentor, te estoy hablando a través del discipulado, te estoy hablando a través de la lectura de la palabra, ¿sí? Y Él nos habla de alguna manera conforme Él quiere. Y entonces dice que levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y esto es impactante porque, o sea, iba ahí una pandilla, ¿no? Iban ahí varios, pero el único que oyó la voz fue Saulo. El único que entendió era Saulo. A mí me habla de un Dios personal. Y la conversión así sucedió en nuestra vida y así va a suceder en tu vida si no te has convertido. O sea, no hay conversiones así masivas de que 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, no todos juntos. No, Él dice, ¿qué onda, Saulo? ¿Qué onda, Juan? ¿Sí? ¿Qué onda, Esteban? ¿Qué onda, Lupita? ¿Qué onda, Francisco? O sea, directamente Él habla a nuestro corazón. Y así los otros, aunque vieron y oyeron y demás, como que no estaban entendiendo. ¿Dónde estoy? Entonces, ¿dónde estoy? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Y aquí sobrenaturalmente quedó ciego momentáneamente Pablo. Y a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Y pareciera, si tuvo un encuentro con Dios no debería de haber visto, pero aquí estaba siendo probado Pablo, aquí en un momento de confrontación en su corazón, ¿sí? Y dice que lo metieron a Damasco, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y esto es muy profundo porque Dios toma su tiempo, ¿sale?
Porque a lo mejor pudiéramos haber leído, y entonces Jesús le dijo, Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, yo soy Jesucristo. Entonces Pablo lo vio, creyó, y a partir de ahí fue un discípulo. Y no, Dios lo dejó ciego un momento, lo dejó ahí remojar 3 días, ¿sí? Dios sabe, ¿no? Alguien dice, no, o sea, Dios nunca llega tarde, pero pierde muchas oportunidades de llegar temprano, ¿no? Y a lo mejor tú estás en estos 3 días así como que remojando y como que sin poder ver y como diciendo Dios, ¿sí? Pero fíjate lo que hizo Pablo. Entonces, y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo en estos 3 días? Entonces fíjate, esto es algo muy poderoso, porque Pablo estaba orando. ¿Y quién estaba escuchando las oraciones de Pablo? Dios. O sea, Dios, aquí está en letras rojitas, Jesucristo, dice, Él está orando. Dios estaba escuchando, Jesús estaba escuchando las oraciones de Pablo. Y esto es algo muy poderoso, porque vemos aquí la humildad de Pablo. Pablo se había encontrado con el Señor Jesucristo, estaba ciego, no sabía qué venía. Entonces, ¿qué hizo? Oró. Muchas veces tú y yo dejamos la oración como último recurso. Si tú usas la oración como último recurso, en verdad te falta caer. Te falta ser confrontado con Dios. A veces hacemos los intentos y procuramos y demás, intentamos, ya hacemos llamadas y entonces de repente no podemos resolverlo y entonces decimos, ay, pues se me hace que hemos llegado a tener que orar. No, la oración no es nuestro último recurso, es nuestro primer y más importante recurso. Había un hombre que vinieron con él y estaba en un rancho y le avisaron, tu hijo se acaba de caer al pozo. Y el hombre inmediatamente se hincó y empezó a orar. Y le decían, tu hijo está en el pozo. Y él dijo, por eso. Decían, es urgente, por eso. Oró y ya luego se fue a rescatarlo y lo rescató. La oración. Y entonces vemos aquí al apóstol, o sea, todavía es Saulo, todavía no es el apóstol, ¿sí? Pero vemos que tenía un entendimiento y oró. Y dice, por he aquí él ora, porque he aquí él ora. Entonces estaba sucediendo. A lo mejor lo dejaba 3 días y no oraba Pablo, y lo dejaba ahí 10 días. Y lo dejaba más tiempo. Pero en esos 3 días mandó a Ananías. Y he visto y ha visto en visión, o sea, en su oración él ya había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. O sea, aquí algo sobrenatural. Estaba orando y ya sabía que Ananías venía y de repente llegó Ananías y mira lo que dice. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a todos los santos de Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Wow, qué interesante, ¿no? Nos dijo, pues déjame intentar a ver si este cuate me resulta buen apóstol, ¿no? Jesucristo está diciendo instrumento escogido. A mí así me da la imagen cuando vamos al mercado y estás escogiendo los aguacates, ¿no? Y entonces llegas y empiezas a, este está listo, escogido. Dios nos llama individualmente. Él no dice, pues bueno, pues ya no me queda de otra, a ver, pásale. No, instrumento escogido, qué hermoso me es este. ¿Dónde ando? Ah, sí. Y dice, instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Y entonces, o sea, él cayó, él indagó, él buscó guianza y luego él fue escogido, ¿sí? Instrumento escogido. Dios vio lo que podía ser, pero todavía no era en Pablo. Si yo pudiera ver lo que Dios ve en esta iglesia, porque a veces tú y yo volteamos y decimos, ay Dios, la iglesia, pero Dios ve lo que puede ser, aunque todavía no es. Y entonces, instrumento escogido, y mira, dice de los reyes, versículo 16, aquí está el llamado. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Te gusta este llamado? ¿Cuántos quieren este llamado? Allá hay una mano atrás, aquí hay gloria a Dios, ¿sí? No sé, a lo mejor no te animes así tan rápido, pero Y esto es algo interesante porque muchas veces
nos predican el evangelio y nos dicen: tú cree en Cristo y se te van a acabar los problemas. Tú cree en Cristo y ahora sí vas a prosperar en todo, ¿no? No te deberían decir: instrumento escogido es, cree en Cristo, porque Dios te mostrará cuánto es necesario que padezcas por su nombre, ¿no? Y a lo mejor algunos se voltarían y dicen: no, ¿sabes qué? Cuéntame de otra cosa. Pero es un llamado fuerte, ¿verdad que sí? O sea, el caminar con Cristo es un caminar en contra de corriente, es un caminar con pruebas. A veces nos han vendido un evangelio ligero, ¿sí? Si es el lugar correcto, es el lugar de bendición, es el ser hechos hijo de Dios, el tener entrada al cielo, pero es un vivir con pruebas, en contra de corriente, estando firmes en la fe, pero es glorioso nuestro caminar. Y entonces 17, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando creemos, porque es lo siguiente que pasó con Pablo, él creyó y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando tú y yo creemos, somos salvos. Nuestro pecado es perdonado por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Pero también somos capacitados con la llenura del Espíritu Santo para entonces poder caminar hacia convertirnos con lo que Dios ve, pero todavía no somos. Vamos a hablar un poquito de esto. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, esta es la conversión. ¿Tienes ahí la lista de la conversión, cabina? ¿Me ayudas ahí? Ahí está. Entonces, cayó, fue vencido, es lo primero. Indagó: ¿quién eres, Señor? Buscó guianza. ¿Qué quieres que haga? Se humilló ante Dios, oró. Dios vio lo que no era, pero podía ser instrumento escogido, dijo Jesucristo. Recibió su llamado. Le mostraré cuánto necesita padecer por mi nombre. Creyó en Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante, porque tú y yo estamos hablando de dejar la inseguridad y convertirnos en personas más seguras para que seamos de más bendición y que podamos vivir con plenitud y con victoria y con propósito. Pero lo primero está en tener una conversión verdadera. Muchas veces, y yo lo he visto, familia, puedes estar en la iglesia años, pero nunca has tenido un encuentro con Jesucristo. Conoces de Jesucristo, has oído de Jesús, has leído lo que Pablo escribió, pero en verdad no tienes una relación personal con Cristo. Todo comienza ahí. En ocasiones yo puedo ver la vida de un cristiano que dice que es cristiano, pero no veo evidencias en su vida de transformación, frutos de arrepentimiento, y vuelvo a platicar con él y el Espíritu Santo me ha enseñado, y entonces digo: a ver, vamos al comienzo. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Crees en Jesucristo? Y lo llevo a hacer una oración por Cristo, porque ese es el principio. No intentes discipular si no ha habido una conversión. Esto es lo primero, ¿sale? Ahora, lo interesante después de la conversión de Pablo, de Saulo, todavía es Saulo, la conversión de Saulo es que inmediatamente, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar de Cristo. ¿Sí? ¿Me ayudas aquí en la cabina? Ponme aquí la pantalla, la parte ahora de la transformación. Ahí está, la transformación de Pablo. Entonces, inmediatamente estaba testificando de Cristo. Dice Hechos 9, versículo 29. O sea, estamos leyendo Hechos 9, la conversión, y dice que Pablo conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Ahí mismo en Damasco, cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Y entonces es interesante porque Pablo, tenía fuego, estaba lleno del Espíritu Santo, y ahora al que perseguía empezó a anunciar. Antes no quería saber nada de Cristo y hoy estaba testificando de Cristo, pero se estaban metiendo en problemas. Y los hermanos, los apóstoles, los discípulos, lo enviaron a Tarso. Fíjate qué interesante dato. Estuvo 14 años en Tarso. Saulo estuvo 14 años en Tarso. ¿Qué estaba sucediendo en Tarso? Estaba él siendo transformado.
Porque cuando tú y yo creemos en Cristo, en un instante nuestros pecados son perdonados. En un instante somos hechos hijos de Dios. En un instante somos hechos nuevas criaturas. Pero ahí, cuando creemos, comienza un proceso, somos llenos del Espíritu Santo, y comienza un proceso que le llamamos de santificación, que lleva un tiempo, no es inmediato. Y esto es una buena enseñanza, porque llegas a la iglesia, crees, te comparten de Cristo, crees en Cristo, e inmediatamente tú dices: ya, pastor, deme el micrófono, déjeme predicarles, ¿no? Yo, tranquilo, ¿sí? Sí, Saulo llevó 14 años. Hay un tiempo en donde tenemos que sanar heridas. ¿Entiende esto? El sano sana, el herido hiere. Y entonces hay un tiempo en donde empezamos a tomar todos los recursos de la iglesia y somos pacientes. Dios es paciente. Si hay un propósito para Saulo, claro que hay un gran propósito, pero lo envió 14 años a Tarso a remojar ahí, a tratar, y el Espíritu Santo estaba él, y él indagaba ahí en la palabra, y Dios estaba trabajando en su carácter, estaba quitando sus inseguridades y estaba formando al hombre seguro que tú y yo conocemos, que viene ahorita vamos a hablar acerca de él. El mismo apóstol Pablo escribió entonces esto, y yo creo que lo escribió porque pudo testificar de su proceso de transformación y de santificación. Pablo dijo en Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Esto sucede en un día? No. Esto sucede en una temporada, y de hecho sucede durante todas nuestras vidas. La Biblia dice: el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, hasta los últimos tiempos. O sea, hay un proceso que no acaba, pero hay un momento inicial de sabernos que Dios está trabajando en nosotros, que Dios está quitando nuestras inseguridades, que Dios está transformando nuestro entendimiento, que nos empezamos a familiarizar con la palabra, que vamos tomando todos los recursos que hay en la iglesia. Ayer tuvimos el seminario de libres y había 200 gentes aquí, estábamos, y fue un tiempo glorioso todo ese sábado, de gente que quiere ser transformada, liberada, y toma los recursos de la iglesia. Porque muchas veces tú y yo creemos en Cristo, pero vemos la iglesia de lejos, ¿sí? Entiende, la iglesia es tu Tarso, y te necesitas ir ahí y aprovechar todo lo que hay. Hay retiro de matrimonios, te vas al retiro de matrimonio. Hay grupos paz, te metes al grupo paz. Hay seminario de libres, te metes al seminario de libres. Hay curso de salvos por Cristo, te metes al curso de salvos por Cristo. ¿Por qué? Porque es un periodo donde Dios está trabajando en ti y está quitando poco a poco las inseguridades, y está poco a poco colocando la seguridad de nuestra identidad. ¿Tienes esa tabla? Identidad, valor y propósito. Y esto es lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo. Él estaba entendiendo quién era, su identidad, porque antes era un perseguidor y ahora se convirtió en un perseguido. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? ¿Sí? Su valor, o sea, porque Pablo no hizo nada. Pablo aún escribe, él dice: yo soy el peor de los apóstoles, yo soy como un abortivo, yo perseguía a la iglesia. Y Cristo dijo: apártenme este lo quiero. ¿Quién nos ama sin haber hecho nada, ningún mérito? Todo lo contrario, éramos perseguidores, blasfemábamos, íbamos en contra, y Dios dice: a este lo quiero, ¿sí? ¿Quién me ama? Y el propósito: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y Dios cambia totalmente el propósito de Pablo y se convierte, entiende, a los 20 y tantos años fue enviado 14 años a Tarso, y entendemos que luego vivió otros 22 años, 20 años ya en su ministerio, y luego murió martirizado. Pablo murió más o menos de mi edad, no le eches mucho cálculo, ¿no? Pero más o menos murió de mi edad. Y tú dices: qué chavo, ¿no? Pero, lo que Pablo hizo en 10 y tantos años es increíble, porque él trastornó el mundo entero, conocido ahí todo Roma, plantó iglesias,
nos dejó una revelación. No es lo que más citamos, las cartas de Pablo y lo que Pablo dijo, y los romanos, etcétera. O sea, todas sus epístolas increíbles. Pablo dijo en Gálatas 1:10, fíjate esta transformación de Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Alguien inseguro está buscando agradar a los hombres. Alguien seguro, no importa lo que otros digan, quiere agradar solamente a una audiencia de uno, de su Dios. Dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, a Pablo no le importaba lo que dijeran otros. Él solamente buscaba a Cristo. Y entonces, primero una conversión fuerte, real, verdadera. Después un periodo de transformación en donde cambió de esa persona insegura a un líder seguro. Y ahora vamos a ver cómo se consolidó su liderazgo. Entiende esto, la seguridad es algo imprescindible, en especial si tienes un rol de liderazgo. Gran daño hace un líder inseguro. Necesitamos en la iglesia líderes seguros y necesitamos que cristianos, tú en tu rol de liderazgo donde tú estés, camines con una seguridad en Cristo Jesús, sabiendo quién eres, sabiendo tu valor y sabiendo perfectamente tu propósito. Y entonces, fíjate lo que sucedió. Estuvo 14 años en Tarso y de repente Bernabé, que era uno de los discípulos, quizás lo has oído mencionar, Bernabé lo fue a buscar. Mira, Hechos capítulo 11. Entonces del 9 al 11 ya no aparece Saulo. Y entonces dice en el 11:25, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Antioquía era un lugar de avivamiento. O sea, Jerusalén, que era la iglesia judía, cristiana pero judía, ¿sí?, estaba en problemas. Hubo persecución y de ahí los discípulos salieron y se fundó Antioquía. Y Antioquía, una iglesia gentil, ahí había un avivamiento. Y de repente no fue Saulo, que un día llegó y dijo, ya es mi tiempo, me voy a ir a Antioquía. Y entonces llegó a Antioquía y ¿quién es? Saulo, el que era perseguidor. Denme un micrófono, yo voy a predicar, ¿no? Sino que Dios le dijo a Bernabé que fuera a buscar a Pablo. Pablo yo creo que estaba ahí, sí, estaba en Libres todavía, ¿no? En el quinto Libres ahí para tratar de caminar y ser transformado. Y de repente llegó y alguien le tocó y dice, oye, yo soy Bernabé, vente conmigo a Antioquía. Qué interesante manera de actuar de Dios. Él no se puso, Pablo nunca se puso, sino que fue Bernabé que lo llamó y lo llevó a Antioquía. Entonces eso fue lo primero. Fue llevado a ese lugar de avivamiento. Segundo, es confirmado su llamado. Ahí en Antioquía, mira lo que dice Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor, o sea, toda la iglesia y liderazgo en Antioquía, y ayunando, otra vez la oración, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? O sea, no dijo, y dijo el pastor principal, y dijo el profeta local, y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Está padrísimo esto, porque fue Dios el que lo llamó. Lo mandaron a Tarso los discípulos. Fue Dios el que mandó a Bernabé para que lo trajeran. Y ahí, que ya que estaba en Antioquía, fue el Espíritu Santo que dijo, a ver Bernabé y Pablo, a ver Bernabé y Saulo, ¿sí? A la obra que los he llamado. Y entonces es confirmado su llamado y ahí comienza el primer viaje misionero. El libro de los Hechos narra 3 viajes misioneros y aquí está comenzando en Hechos 13 el primer viaje misionero. Y entonces en ese momento, también en el capítulo 13, comienzan su viaje misionero. En la primera ciudad a la que llegan, cambia de nombre. Hechos 13, versículo 9, Lucas, que está escribiendo Hechos, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, o sea, había ahí una persona que estaba haciendo mal y ya Pablo lo confronta. O sea, Pablo era fuerte de carácter, ¿no? Pero es interesante porque antes de Hechos 13, 9 se le llamaba Saulo, pero de repente aquí Lucas dice, Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, y jamás lo vuelven a llamar de aquí en adelante Saulo, ahora se llama
Pablo. Ahora entiende, porque hay unos personajes que Dios les cambia el nombre en la Biblia. Pero Pablo ya tenía, o sea, él ya se llamaba Saulo, era su nombre hebreo. Y Saulo viene como del rey Saúl, ¿sale? Y Pablo era su nombre romano. ¿Sabes lo que significa Pablo? Pequeño. Y ese era su nombre romano. Y entonces aquí hubo una transición porque él dejó el nombre de Saulo, que lo tenía, y empezó a usar el nombre de Pablo, que ya lo tenía, pero ahora se dio a conocer, y tú no lo conocemos como el apóstol Saulo, ¿no? No decimos San Saulo, decimos San Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Y entonces aquí cambió como empezó a usar otro nombre, y a mí me habla de una seguridad, como de un cambio de identidad. Y obviamente Pablo era un nombre más apropiado para el ministerio, para el propósito que Dios tenía, porque era un nombre romano, se identificaba bien con los romanos más que el Saulo, que se pudiera identificar más bien con los israelíes, los hebreos. Y entonces entiende esto: el Saulo estorbaba al Pablo en él. Y tú y yo muchas veces traemos el Saulo. El Saulo, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando acerca de cómo te conocen, lo que tú has logrado con tus fuerzas, el licenciado, el doctor, el título, el empresario, o sea, la mamá, el papá, el abuelo, el tío, el patriarca, no sé, ¿sí? Todos esos son títulos de Saulo. Pero esos títulos están estorbando para que surja el Pablo en ti. Es esa identidad en Cristo Jesús. Y que podamos dejar la otra identidad. Ahora entiende, Pablo no es que ya nunca tuvo un conflicto en él de inseguridad y seguridad. O sea, por ejemplo, Pablo escribe de una manera muy hermosa, dice en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y habla en Romanos 7:15 de un conflicto que había en él. Y todos tenemos este conflicto, y entiende esto: si tienes este conflicto, estás en un buen lugar. Malo si ya no tienes conflicto, o si nunca has tenido un conflicto. Pero hay un conflicto en nosotros, de nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza, de nuestra vieja identidad y la nueva identidad. Y la vieja identidad se quiere seguir trepando a la nueva identidad, pero tienes que decir: yo ya no soy Saulo, yo soy Pablo, yo soy un hijo de Dios. Yo he sido rescatado por la sangre de Cristo. Él me ama y yo tengo un propósito eterno en Él. Y entonces caminó y hubo este cambio. Y lo último es que es confirmado su liderazgo. ¿Me ayudas, cabina, aquí en la pantalla? Es confirmado su liderazgo. Toma el liderazgo. Hechos 14:43. Fíjate qué interesante, porque hasta Hechos 14:43, cada vez que Lucas nombra a Bernabé y a Pablo, lo pone primero a Bernabé y luego pone a Saulo o Pablo. Pero a partir de este pasaje dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. A partir de este pasaje, de este versículo, el resto del libro de los Hechos ahora se nombra primero a Pablo y luego a Bernabé. Bernabé fue el que lo fue a buscar a Saulo cuando todavía no era Pablo, cuando todavía no era nadie. Y lo llamó y le enseñó y lo discipuló. Pero de repente viene un cambio de liderazgo en el propósito, en el tiempo, en la agenda de Dios. Y vemos que Bernabé tenía paz con eso, ¿sí? Lucas lo entendía y Pablo tomó ese liderazgo. Y tú puedes leer el libro de los Hechos y las epístolas, como era Pablo el que llegaba, Pablo el que ponía la agenda, Pablo el que predicaba, Pablo el que lo encarcelaban, Pablo el que recibía los latigazos. Sí, los líderes somos los que, ¿sale?, recibimos todo eso. Y entonces Pablo, por los próximos 20 años, ¿sí?, fue caminando, sembrando, escribiendo estas cartas increíbles. Llegaba a un lugar, predicaba, se levantaba la gente, lo apedreaban, lo encarcelaban. Si estaba en la cárcel, hacía un retiro espiritual y escribía ahí Filipenses y todas las epístolas que tenemos que escribió él desde la cárcel, que algunos dicen que son las mejores. Tenía tiempo para meditar ahí en la cárcel, hasta el día que fue martirizado. El libro de los Hechos termina que está yendo a Roma,
pero ya no sé, y que está predicando ya en Roma, ahí en un arresto domiciliario, pero ya no se nos dice, en la tradición dice que fue liberado de ahí y aún llegó hasta España y luego regresó a Roma y ahí fue martirizado, con una vida increíblemente productiva al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. En un tiempo bastante breve, yo lo considero, pero muy poderoso. Y lo que me habla de la seguridad de Pablo, como te decía, después de Jesucristo, es la persona más influyente en toda la tierra por sus escritos, por lo que dijo y lo que nos dejó. O sea, Él nos dejó la doctrina de Cristo para la iglesia. Y tú y yo regresamos a las enseñanzas de Pablo para aprender cómo hacer iglesia, para saber cómo vivir en el matrimonio, para saber cómo caminar en nuestras empresas, etcétera. Pero Pablo dice esto en Gálatas 2:20, para que veas que ya no era el Saulo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ¿quién es el que ya no vivo yo? Ese era el insegurote, el fariseo, el Saulo. Dice, ya no vive. Ahora solamente vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Qué pasaje, ¿no? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un cristiano seguro será fiel en mostrar siempre a Cristo y solo a Cristo. Porque un inseguro se quiere mostrar él y sus argumentos. Que seamos fieles en solamente mostrar a Cristo. Cierra tus ojos. Lo que yo entiendo es que Dios está buscando una iglesia segura en su identidad, valor y propósito, para que no brille ella, para que brille Cristo en ella y a través de ella. Que cualquiera que llega a esa iglesia local segura puede identificar inmediatamente de qué se trata todo. Nuestro lema aquí en Iglesia Paz es conocer a Jesús y darlo a conocer. Y comienza en lo individual y después el Espíritu Santo trabaja en el cuerpo, en la comunidad. Y como decía, todo comienza en Cristo, en la conversión, al creer en Él. Y quizá tú estás aquí y en verdad nunca has tomado una decisión personal por Cristo. A lo mejor Dios ya te ha tirado varias veces, te ha confrontado varias veces y estás en tu necedad. Y aún yo te diría, no esperes más, mejor sé un hijo entendido y cree en Él, recíbelo a Él. Es por Él, es en Él y es a través de Él, Jesucristo, el amor del Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Eso es lo que hablamos y festejamos en Semana Santa, ese momento de libertad donde el Padre demostró su amor al enviar al Hijo, donde el Hijo demostró su amor al morir por nosotros. Y si tú estás aquí y nunca has hecho una decisión por Cristo, yo quiero que tú y yo hagamos una oración de fe. Así con tus ojos cerrados, dirígeselo al Padre en los cielos y dile: Papá Dios, yo te pido perdón por haber vivido todos estos años a mi manera, en mi agenda, con mis prioridades. Perdóname, Señor. Perdona mi pecado y mi rebelión. Y yo hoy reconozco que en Cristo tú te estás acercando a mí. Tú estás poniendo el camino para llegar a ti. Y ahora dirígete a Jesucristo y dile: Jesús, yo creo en ti. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que caminaste una vida santa cuando encarnaste como hombre aquí en la tierra. Yo creo en tu muerte en la cruz, que fue para el perdón de mis pecados. Yo creo que tú eres el Cordero de Dios que ya ha quitado mis pecados.
Yo creo en tu resurrección poderosa de la muerte. Y yo creo en tu regreso. Jesucristo, a ti te nombro el Rey y Señor de mi vida. Te invito a que llenes mi corazón. Me des identidad. Afirmes mi valor. Y me des propósito. Amén, amén. Y así con tus ojos cerrados sigue ahí. Ya habiendo recibido a Cristo, y muchos hemos recibido a Cristo, quizá estás en una etapa de Tarso y no la minimices. Es parte del proyecto de Dios. Sé paciente, no te adelantes, no la frenes, no la evites. Disfrútala, vívela, aprovéchala, porque Dios está trabajando en ti. El que comenzó la obra, la buena obra en ti, la va a perfeccionar, la está perfeccionando. No lo resistas, no te escondas. Toma su agenda y deja que Él trabaje en ti. Y dile: Señor, aquí estoy como barro en tus manos para que tú trabajes en mi vida. Señor, para que tú quites toda impureza de este barro que soy yo, y para que en tus manos tú formes esa vasija de acuerdo a tu diseño y propósito. Yo hoy me rindo a ti en humildad. Levanto mi oración, que sé que tú escuchas, y te digo: sigue tu buena obra en mí. Quita toda inseguridad, Señor. Llévame al taller del Maestro. Trabaja en mí. Sana, Señor, heridas profundas. Ayúdame a perdonar y a ser perdonado. Y quita el Saulo en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y así con tus ojos cerrados, yo quiero leerte esta declaración de victoria. Y es lo que tú y yo debemos de declarar en nuestra identidad. Y dice así: yo soy parte de la familia de Cristo, de los que no se avergüenzan del Evangelio. Tengo el poder del Espíritu Santo y el enemigo ha sido echado fuera de mi vida. Yo ya he pasado la línea y ya he tomado la decisión. Soy un discípulo de Cristo. Yo no voy a voltear atrás, desviarme o detenerme. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro ha sido asegurado. He terminado de vivir de forma baja, de caminar por un lado, de tener pláticas sin sentido, de dar escasamente, de tener sueños sin color, de vivir con corta visión y poner metas pequeñas. Yo ya no necesito preeminencia, prosperidad, promoción, posición, aplausos o popularidad. Yo no tengo que ser el primero o el más fuerte, reconocido, recompensado. Viviré el presente, caminaré por fe, amaré con paciencia, viviré en oración, trabajaré en poder. Mi paso está puesto, mi visión está en Él, mi meta es el cielo, mi camino es angosto, mi vivir con pruebas, mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, comprometido, detenido, desviado, diluido o retardado. No titubearé a la vista del sacrificio, ni dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en la mesa del enemigo, ni me perderé en el engaño de la popularidad. Me gastaré, callaré, perdonaré y amaré hasta que recupere, reconcilie, acumule y gane por la causa de Cristo. Yo soy un discípulo de Cristo y seguiré hasta que Él venga. Daré hasta agotarme, predicaré a todos, haré el bien a muchos y trabajaré con fe. Y cuando regrese mi Señor Jesús a traer a los suyos, no tendrá problemas de reconocerme. Mis colores serán claros para Él. Señor, levanta una iglesia segura, una iglesia entendida, una iglesia con identidad clara, una iglesia que haga la diferencia, comenzando en el lugar secreto, comenzando en sus oraciones y en cada acto de bondad, de bien, de amor, de misericordia. Guíanos en este tiempo, prepáranos para este tiempo y Señor, úsanos para este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
qué no te pones de pie? Ya estamos terminando. Dale un aplauso a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Mi familia, ya estamos terminando. En 2 semanas es Semana Santa y tenemos un gran programa aquí en la Iglesia Paz. Cuando veas el programa tú vas a decir: ¿y por qué agendé ese viaje a Cancún? Si te vas a Cancún, disfrútalo, nos ves en línea. Pero si estás aquí en Puebla, no te lo pierdas, todas estas cosas que vamos a tener del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Y si llega familia a visitarte, tráetelos. Es una semana de alegría, es una semana de mucha enseñanza, de mucha adoración, donde estamos festejando toda la obra de salvación en esa semana gloriosa, en esa Semana Santa. No te la pierdas. Y déjame orar por ti y estamos despedidos. Señor, yo bendigo a cada familia aquí representada y yo te pido, Padre, que des protección en cada situación, que des provisión para cada reto, Señor, y que des tu sabiduría en cada momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos despedidos, familia. Dios te bendice.